Bueno, pues nos falta de ver de la filosofía kantiana la crítica de la facultad de juzgar, que es la última de las tres de esta trilogía famosa, ¿no? Que de alguna manera da como todo este renombre a la filosofía kantiana, la trilogía crítica. Entonces, bueno, digamos que lo que Kant va a hacer en la crítica de la facultad de juzgar es lo siguiente, es un poco intentar suturar la brecha que se abre entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Les voy a leer lo que dice Kant en la introducción de este libro, que lo pueden encontrar de las dos maneras, como crítica del juicio o crítica de la facultad de juzgar, aunque realmente el nombre correcto sería crítica de la facultad de juzgar. Y ahí, digamos, en la introducción que antecede a la tercera crítica, Kant nos dice lo siguiente: se ha abierto un abismo infranqueable entre la esfera del concepto de naturaleza como lo sensible y la esfera del concepto de la libertad como lo suprasensible, de tal modo que del primero al segundo, por medio de un uso puramente teórico de la razón, ningún tránsito es posible. A ver, ¿qué está queriendo decir Kant aquí? Que efectivamente se ha abierto un abismo entre la naturaleza que está determinada por las leyes y por la causalidad de la primera crítica, de la crítica de la razón pura, ahí donde veíamos todas las leyes que rigen a la ciencia y en especial, por ejemplo, a la física, y la libertad, que sería algo que no podríamos nunca, digamos, a lo que no podríamos nunca tener acceso desde la crítica de la razón pura, sino solo desde la crítica de la razón práctica. ¿Se acuerdan? Solo a través de la acción virtuosa era como descubríamos, lo veíamos en el último video, que podíamos ser libres, pero no había ciencia de la libertad, como que pertenecen a un ámbito de la experiencia totalmente diferente. Entonces, sin embargo, en Kant esto produce angustia. ¿Por qué? Porque la razón humana es una, y sin embargo, tú tienes como dos ámbitos de la razón, el práctico o donde se actúa, que es donde aparece la cuestión de la libertad funcionando de una manera, y el otro, el teórico, o donde se conoce, que es donde todo lo que veíamos en la crítica de la razón pura, que actúa de otra. Y parece que no hay ninguna posibilidad de salvar ese abismo que se ha abierto entre estas dos formas de operar de la razón. Esta es la razón de ser de la tercera crítica, por eso Kant nos cuenta esto desde la introducción. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser de alguna forma la manera de echar un puente sobre ambos dominios? Es lo que Kant se propone resolver aquí. Y la solución kantiana, digamos, con todos sus pros y sus contras, es lo que vemos en la tercera de las críticas, la crítica de la facultad de juzgar. La primera cosa que tenemos que entender cuando vamos a la crítica de la facultad de juzgar, que repito, la voy a dejar aquí dibujada. Es la más breve de las tres críticas, pero tal vez es la más compleja. Se le pueden sacar muchísimas cosas. Entonces, y si ven conmigo estética en trimestres posteriores, nos vamos a volver a topar con este libro porque ahí viene todo el planteamiento sobre lo bello y lo sublime. Entonces aquí simplemente quiero dejar dibujado un poco los lineamientos de cómo Kant ha pensado la solución del abismo que hay entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, pero no voy a hilar tan fino, ¿no? Si no, no nos daría tiempo, no vamos a acabar nunca, y aparte, como les digo, es un libro todavía pues de una complejidad enorme, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, lo primero que tenemos que tener claro cuando pensamos en la crítica de la facultad de juzgar es quién va a ser la protagonista de la crítica. A ver, cuando nosotros nos vamos a la crítica de la razón pura, las facultades protagonistas, si recuerdan, eran dos: la sensibilidad y el entendimiento, y especialmente el entendimiento, porque el entendimiento es la instancia encargada de determinar aquello que nos llega a través de los datos de la sensibilidad. Entonces, digamos que la crítica de la razón pura tiene como protagonistas a la sensibilidad, sí, pero al entendimiento de manera muy particular, en tanto que es el encargado de determinar aquello que me llega a través de los datos de los sentidos. Si yo me voy a la crítica de la razón práctica, ¿cuál es la protagonista? ¿Cuál es la instancia protagonista? La razón. Recuerden que, como les he dicho en anteriores videos, razón es un término que tiene muchas connotaciones en la filosofía kantiana. Abarca la razón en general, que puede tener distintos usos: teórico, práctico
o el de la facultad de juzgar, y abarca también usos más específicos. Por ejemplo, Kant usa la razón en la crítica de la razón pura para señalar que la razón es la protagonista de esa parte del libro de la crítica de la razón pura, que es la dialéctica trascendental, que es cuando precisamente la razón quiere ir más allá de la experiencia sensible. Si lo recuerdan, ahí donde hablábamos de las antinomias, los paralogismos y todo eso. Entonces, el entendimiento sería la razón cuando va de la mano de la experiencia sensible, y la razón sería cuando va hacia la experiencia sensible. Eso ya aparece en la crítica de la razón pura, repito, en la dialéctica trascendental, donde la protagonista es la razón. Y precisamente por eso, porque la protagonista es la razón cuando se trata de ir sin la experiencia sensible, es por lo que la razón es la protagonista de la crítica de la razón práctica. Porque recuerden que en la ética estamos funcionando exactamente, totalmente al revés que en el conocimiento de la crítica de la razón pura. Entonces, en la ética lo que tenemos que hacer es prescindir de la experiencia sensible. Por eso la protagonista de la ética, de la crítica de la razón práctica, no es el entendimiento ni la sensibilidad, sino que es la razón entendida como esta parte de la razón que va más allá de la experiencia sensible. Entonces, si no se quieren perder, podríamos decir que hay una razón-entendimiento y una razón-razón. Razón-entendimiento es cuando vamos de la mano con la experiencia sensible, razón-razón es cuando la sobrepasamos. Y razón-entendimiento y razón-razón en realidad forman parte de la razón en general. Espero que haya quedado claro y no. Suena un poco a trabalenguas, pero creo que es claro lo que estoy tratando de decir. Entonces, bueno, en este sentido, ¿quién va a ser la responsable de la crítica de la facultad de juzgar? Pues no va a ser el entendimiento, porque el entendimiento se encarga de determinar y ya fue protagonista de la crítica de la razón pura, pero tampoco va a ser la razón, porque la razón se encarga de prescindir del todo de la experiencia sensible y en este sentido fue protagonista de la crítica de la razón práctica. Entonces no pueden ser ni el entendimiento ni la razón, porque Kant está tratando de establecer un puente entre ambas. Entonces tiene que ser un tercer elemento que medie. A este tercer elemento, que también es un elemento de la razón en general, es a lo que Kant va a llamar la facultad de juzgar. ¿En qué consiste la tarea de la facultad de juzgar? Digamos que la tarea de la facultad de juzgar se va a situar entre el entendimiento, que tiene que ver con los conceptos, con aquello que está determinado por los datos de la sensibilidad, y entre la razón. Recuerden que la razón no se regía por conceptos o categorías puras del entendimiento. ¿Por qué se regía la razón? Vuelvan a recordar la dialéctica trascendental, por ideas. Las ideas, a diferencia de los conceptos o categorías puras del entendimiento, pueden prescindir de la experiencia sensible. De hecho, prescinden de ella. Entonces, recuerden que las ideas para Kant se reducían a la idea de mundo, a la idea de alma y a la idea de Dios, y en este sentido rebasaban la experiencia sensible. Entonces, la facultad de juzgar va a ser la que va a estar entre esas dos. Ahorita vamos a ver cómo opera y qué es exactamente lo que hace. Digamos que en la filosofía kantiana, aparte de los juicios que vimos al principio, que eran para, digamos, todo lo que Kant se proponía con ellos, era básicamente señalar con qué juicios funcionaba la ciencia, y la idea era que la ciencia funcionaba con los juicios sintéticos a priori. Pero Kant señala que el juicio sintético a priori de la ciencia ya es un tipo de juicio particular, que es lo que Kant conoce como un juicio determinante. Frente a los juicios determinantes están los juicios reflexionantes. ¿Cuál es la diferencia? Los juicios determinantes, entre los cuales, repito, el ejemplo paradigmático es el juicio sintético a priori de la ciencia, son aquellos que son llevados a cabo por el entendimiento para determinar la realidad en la que nos movemos, para determinar y recortar esa realidad, y que esa realidad se nos presente como objeto de conocimiento. Eso es un juicio determinante, por eso determina el objeto, determina la realidad, determina las cosas tal y como son. Sin embargo, hay otro tipo de juicios, que son los juicios reflexionantes. Los juicios reflexionantes no determinan la realidad. El juicio determinante en realidad determina la realidad porque lo que hace es subsumir las experiencias singulares en operaciones universales, por ejemplo, las operaciones
de nuestro entendimiento. ¿Recuerdan cuando les decía qué era lo que le daba universalidad y validez a los juicios de la matemática y de la física? Bueno, que cualquier operación matemática singular y concreta se podía subsumir en la universalidad de la operación del juicio que estaba funcionando, por ejemplo, bajo las categorías de la sensibilidad y del entendimiento. Entonces, lo que le daba universalidad a esa operación matemática concreta es que se quedaba subsumida en la universalidad de que funcionaba porque operaba gracias a la categoría universal de espacio o a la categoría universal de tiempo. Entonces, los juicios determinantes determinan la realidad haciendo movimiento en el cual todo lo concreto se subsume en lo universal de cómo opera nuestro entendimiento, ya sea a través de las categorías espaciotemporales o ya sea a través de los conceptos o categorías del entendimiento. Bien, un juicio reflexionante entonces va a operar de manera totalmente distinta, o sea, casi al revés, para que no nos hagamos bolas. Como les he dicho, entonces el juicio determinante lo que hacía es subsume lo singular en lo universal, y el juicio reflexionante pretende universalizar lo singular, ¿sí? Entonces, otra vez para que quede más claro, el juicio determinante subsume lo singular en lo universal. El juicio reflexionante pretende que lo singular se haga universal. En uno está pesando más lo universal. El juicio determinante de la ciencia pesa lo universal porque es lo universal lo que nos va a garantizar, pues por así decirlo, la validez y la necesariedad de ese juicio. Entonces, todas las operaciones concretas de la física y de las matemáticas funcionan porque se subsumen, ¿qué es lo que les da la universalidad? Las categorías, como les acabo de decir, de espacio y de tiempo. Entonces, esas categorías, digamos que son las que pesan a la hora de determinar la universalidad de este juicio. En el juicio reflexionante, en cambio, sería lo singular y lo concreto lo que uno aspira a ver convertido en universal. Por eso un juicio reflexionante no es jamás un juicio de la ciencia o ni de la física ni de las matemáticas, porque realmente se trata de una aspiración a la universalidad, no de que lo logre, ¿sí? Los juicios reflexionantes, ¿qué tipo de juicios son? ¿Dónde los vamos a ver? En la estética, fundamentalmente. Y aquí entra otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Cuando hablo aquí de estética, recuerden que yo ya he hablado de estética antes. ¿Sí? ¿Más o menos se acuerdan? Cuando hablamos de estética en la crítica de la razón pura, nos referíamos a la facultad de la sensibilidad, que se llamaba la estética trascendental, frente a la analítica trascendental cuando hablábamos del entendimiento y la dialéctica trascendental cuando hablábamos de la razón. Bien, cuando hablo aquí de la estética ya no me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo a la facultad de la sensibilidad. Aquí Kant utiliza el término estética simplemente con la connotación de lo que tiene que ver con los juicios de gusto, con los juicios de belleza. Esos son juicios estéticos. ¿Por qué salen a relucir aquí? Porque el ejemplo, digamos, per se, de un juicio reflexionante es el juicio estético, el juicio de belleza. Cuando yo digo que algo es bello, aspiro a que todos ustedes lo reconozcan como tal. Es una aspiración. Aspiro a que algo que es singular y concreto, una persona, una obra de arte, una película, una pieza musical, a ustedes también les parezca bella. Yo tengo esa aspiración, ese deseo, ¿sí?, de universalizar algo que es singular. Como vamos a ver, eso no significa que ese deseo se logre satisfacer, pero mi tendencia al decirles qué bello es esto es que todos ustedes estén de acuerdo conmigo. Esa sería como lo típico de un juicio reflexionante, pretender que algo singular, algo universal, como puede ser una persona, un libro, una película, lo que ustedes quieran, una planta, goce de la aceptación universal y que todos lo reconozcan como bello. Eso es lo que yo pretendo cuando digo que algo me parece bello, que todos ustedes estén de acuerdo conmigo. Eso es lo propio del juicio reflexionante, este movimiento de ir de lo singular
a lo universal. Pero eso no es lo que pasa en los juicios determinantes como los juicios de la ciencia. En los juicios de la ciencia se trata de determinar la realidad, por eso son juicios determinantes. Y la determinación de la realidad se logra en un movimiento inverso, metiendo cada experiencia singular y concreta en un movimiento de operación universal, en este caso en el funcionamiento del entendimiento y de la sensibilidad, que sería el que garantizaría la universalidad del juicio. Entonces, en ese sentido, son juicios totalmente distintos. De nuevo, y perdón que sea tan reiterativa, pero es que sí me interesa que la idea quede clara. Los juicios determinantes, que son los juicios de la ciencia y de la matemática y de la física particularmente, suponen subsumir lo particular en lo universal. Piensen qué es lo que se subsume en un juicio de la ciencia. Se subsume lo particular de una intuición sensible bajo las estructuras trascendentales que son universales. Las estructuras trascendentales, una vez más, ¿cuáles eran? Las formas a priori de la sensibilidad y los conceptos o categorías del entendimiento. Por eso decimos que los juicios determinantes lo que hacen es subsumen todo aquello concreto que me llega bajo esas estructuras universales. Entonces supone de alguna forma que lo particular queda subsumido por lo universal. Eso es como funciona un juicio determinante. El juicio determinante es el juicio constitutivo del conocimiento, porque recuerden que al hacer esto es como garantizamos el mundo. Lo constituimos como mundo para todo sujeto humano. Son las estructuras trascendentales que todos compartimos, es decir, la subsunción de todo lo particular que nos llega en esas estructuras trascendentales compartidos por todos, las que harían que pudiéramos habitar un mundo común o vernos de la misma manera. En tanto que sujetos humanos, recuerden que Kant nunca entiende las estructuras válidas para todo sujeto humano, sin excepción. ¿Sí? No es un culturalista, no es un relativista, entonces todo sujeto humano tendría que operar de esta manera. En cambio, ¿qué es lo que va a suceder con los juicios reflexionantes? Que son los juicios de la facultad de juzgar. Los juicios determinantes están determinados por el entendimiento, recuerden. Los juicios reflexionantes están determinados, o más bien no determinados, están elaborados, o la protagonista es la facultad de juzgar. Bien, la facultad de juzgar consiste en intentar elevar un particular al rango de universal. En lugar de subsumirlo, tú quieres que ese particular se universalice. Entonces eso es propio de los juicios estéticos. Eso es lo que les decía que sucede con el juicio de belleza, que tú quieres que algo que tú consideras bello, todos los demás lo vayan a considerar bello. Y en este sentido no es un juicio determinante porque no determina. De hecho, vamos a ver que lo que va a caracterizar a los juicios de belleza es esta imposibilidad de una determinación, mientras que los juicios de la ciencia intentan determinar rigurosamente los límites de los objetos y del mundo. Los juicios de belleza no pueden hacer esto. Ahorita vamos a tratar de ver ¿por qué? De alguna forma, entonces, ¿qué es o por qué para Kant sería la facultad de juzgar la intermediaria entre, por un lado, la crítica de la razón pura, cuyo protagonista es el entendimiento, y por otro lado, la crítica de la razón práctica, cuyo protagonista es la razón? O dicho de otra manera, ¿por qué para Kant la facultad de juzgar está entre lo determinado por los juicios del conocimiento científico y lo indeterminado que sería propio del ámbito de todo aquello que quiere escapar de la experiencia sensible y que vemos sobre todo operar en la idea de la libertad y en todas estas ideas que aparecen en la crítica de la razón práctica? Bien, por lo siguiente, porque de alguna forma el juicio reflexionante se va a guiar por algo que es análogo a las ideas de la razón. Es decir, el juicio reflexionante no se guía por una determinación, por algo que está ya dado y cerrado, como son los juicios de la ciencia, sino se guía por una indeterminación. En este sentido, esto lo vemos en la forma misma del juicio. El juicio es una aspiración a que algo singular pueda constituirse en universal, pero es una aspiración, un deseo. Al estar al nivel de la aspiración o del deseo, de alguna manera es semejante a las ideas de la razón que nosotros veíamos en la dialéctica trascendental. Es un ideal regulativo, es decir, algo que yo no logro concretar, pero que guía
mi acción. En este sentido guía la idea de tratar de convencerlos a ustedes de que algo es bello. Aunque yo no lo logre, está guiando mi acción el deseo de lograrlo, pero eso significa que hay un principio de indeterminación ahí. Y eso es lo que asemeja, por un lado, a los juicios reflexionantes con las ideas de la razón. Este principio como de indeterminación que hace que lo bello se plantee más en términos de un ideal regulativo que casi de una ecuación o de una operación que logre efectivamente tener éxito y ser planteada en términos prácticamente casi unívocos, ¿no? Entonces, esa sería como el vínculo que podríamos nosotros establecer entre, por un lado, la crítica de la facultad de juzgar o la facultad de juzgar y la razón. Pero nos falta cuál sería el vínculo que podemos establecer entre la facultad de juzgar y el entendimiento. Pues que de alguna manera ambas, tanto el entendimiento como la facultad de juzgar, funcionan con juicios y ambas funcionan tomando en cuenta lo particular y lo universal, aunque ambas se relacionen con ello de distinta manera. Entonces, básicamente también ambas comparten que lo que va a estar detrás de la facultad de juzgar sería una manera estética de contemplar a la naturaleza, y lo que hay detrás de la facultad del entendimiento, de la crítica de la razón pura, es una manera de contemplar a la naturaleza cognoscitiva, no estética. Pero ambas tienen en común el referente a la naturaleza, ¿sí? Para Kant, los juicios de belleza se refieren fundamentalmente a la naturaleza, a decir que algo es bello, tiene que ver con que revela una suerte de armonía, una suerte de estructura que él asocia al goce estético que nos puede producir la naturaleza. Esta relación con la naturaleza no la cubre la crítica de la razón pura, porque la crítica de la razón pura conoce la naturaleza, pero no tiene esta facultad de poderse admirar estéticamente de ella. Entonces, lo que tiene en común la crítica de la razón pura con la facultad de juzgar es este referente común a la naturaleza y este operar por medio de juicios. Pero mientras que el juicio de la crítica de la razón pura con respecto a la naturaleza intenta determinarla para conocerla y establecer sus leyes, el juicio de la crítica de la facultad de juzgar con respecto a la naturaleza es estético, intenta admirarla, intenta ver en ella una suerte de armonía que no puede ser localizada jamás en el ámbito de la naturaleza misma. Es decir, ninguna ley te va a dar la idea de la armonía o de la belleza de la naturaleza. Eso no está ahí, sobrepasa nuestra experiencia sensible. Eso tiene que ver con otra cosa que es lo que vamos a ver ahorita. No tiene que ver con cómo está determinada la realidad, sino más bien con cómo nosotros, con lo que la realidad suscita en nosotros. Los juicios estéticos no tienen que ver con lo que nosotros encontramos en la realidad misma, sino más bien con aquello que la realidad está provocando en mí, que es belleza, que es asombro y que es admiración. Pero yo no encuentro ninguna de esas cosas como si encuentro la ley de la gravedad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un juicio, digamos, reflexionante o estético y un juicio científico o determinante. Bien, entonces vamos a ver esta idea de la finalidad de la naturaleza, del orden de la naturaleza, no nos lo da la experiencia sensible, recuerden. No nos lo puede dar porque nuestra experiencia sensible siempre está limitada. Porque vamos descubriendo leyes, pero las leyes se refieren a parcelas del ámbito de lo que consideraríamos naturaleza. La naturaleza nos pasa como con el mundo, es algo a lo que no tenemos acceso, nos sobrepasa demasiado, nuestra experiencia es mucho más reducida. La naturaleza es como una idea que regula nuestra forma de conocer y nuestra forma de habitar y relacionarnos con aquello que está, digamos, rodeándonos y de lo que nosotros formamos también parte. Pero en este sentido, el vínculo que tenemos con la naturaleza no es el vínculo que se puede tener desde la crítica de la razón pura cuando tú haces un trabajo de laboratorio, sino que cuando Kant está hablando de naturaleza o de la finalidad de la naturaleza aquí, está hablando de una pregunta casi de eso que diríamos una pregunta última, una pregunta de fundamento,
una pregunta que tiene que ver con el sentido. Y desde ahí, digamos, no es una cosa que se pueda responder desde el ámbito de la ciencia, ni de la matemática, ni de la física. Se tiene que responder desde otro lugar. Entonces, eso vertebra la unión entre el conocimiento de la naturaleza como prácticamente un objeto científico y, por otro lado, que la naturaleza no es solo un objeto científico, sino que se abre a interrogantes, tiene que ver con poder comprender que uno es parte de algo que lo supera y que hay un cierto orden en ese algo, por ejemplo. Esas comprensiones no se pueden demostrar científicamente porque son demasiado amplias y sin embargo las podemos experimentar o las podemos sentir. Entonces eso vincula la experiencia de la naturaleza con la experiencia de aquello que sobrepasa nuestra experiencia sensible. ¿Sí más o menos lo ven? Entonces por eso esta unión va a vertebrar la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón pura se refiere a la naturaleza como lo que cae dentro de mi experiencia sensible y la crítica de la razón práctica se refiere a aquello que va mucho más allá de mi experiencia sensible. Y en medio tenemos esta comprensión de la naturaleza, de la crítica de la facultad de juzgar, donde ya no es la naturaleza de Newton o digamos la naturaleza de la física y sin embargo sigue siendo la naturaleza, es decir, la incluye pero dentro de una pregunta por la totalidad del sentido y por el orden de todo lo que es. Entonces, en este sentido, aspira también a aquello que sobrepasa la experiencia sensible. Por eso, aquí hay como la posibilidad de vincular estos dos ámbitos. ¿Cómo lo va a tratar de vincular Kant? Y aquí, repito, simplemente quería que quedara esta idea clara, nada más voy a ser muy esquemática a la hora de plantearlo. Kant va a decir que esta relación inédita con la naturaleza, esta que tiene que ver con su sentido, con su finalidad, con la idea de orden y de un orden que no puede ser establecido desde la ciencia rigurosamente delimitada a la experiencia sensible, pero tampoco digamos desde algo que prescinda totalmente de la idea de naturaleza, sino que tiene que ser establecido desde algo que tome en cuenta tanto a la naturaleza como a la naturaleza más allá de lo sensible, por así decirlo, puede ser vislumbrada la crítica de la facultad de juzgar a partir de dos cosas. El primero es, digamos, el juicio estético y el segundo es el juicio teleológico. Ambos son juicios reflexionantes, ¿sí? Ambos son juicios que no son determinantes, sino que son reflexionantes. Ahorita, antes de cerrar a Kant, voy a volver a esta idea del juicio reflexionante, aunque creo que lo van a entender mejor ahorita que les ponga el ejemplo del juicio estético. Bien, en este sentido, el juicio estético Kant lo va a trabajar con relación a dos conceptos fundamentales. Un juicio estético se refiere a lo bello o se puede referir a lo sublime. No voy a ahondar en lo bello y en lo sublime porque, repito, lo van a ver en estética y porque no acabaríamos nunca. Simplemente voy a agarrar algunas características de lo bello para ver precisamente esta relación con el juicio reflexionante. Kant entiende lo bello con las siguientes características. Para que yo pueda tener una experiencia estética, tengo que saber reconocer la belleza. Saber reconocer la belleza dentro del pensamiento kantiano está potencialmente, o sea, es un potencial que tiene todo sujeto humano, pero eso no significa que todo el mundo lo actualice, ¿sí? Digamos que está la semillita ahí. Pero hay toda una discusión en Kant sobre si hay que instruir a esa semillita para hacerla más sensible a la belleza o sobre si sería algo más espontáneo o innato, ¿no? Y él parece inclinarse por una suerte de potencial que está ahí, pero que siempre es bueno pulir un poco, ¿no? Ir familiarizando a la gente con la belleza. Lo bello en Kant es entendido de manera muy particular. En primer lugar, es desinteresado. Kant distingue entre lo bello y lo agradable, lo llama así, pero digamos lo agradable es aquello que apetece a los sentidos. Lo agradable es una hamburguesa, es yo qué sé, una quesadilla, un pastel de chocolate, un helado, eso es todo lo agradable. Cuando yo me gusta un pastel de chocolate, no me gusta de manera desinteresada, me gusta de manera muy interesada porque me lo quiero comer, ¿sí? En cambio, dice Kant, cuando yo digo que algo es bello, me gusta de manera desinteresada, porque esto ha sido muy discutido, pero dentro de la filosofía kantiana, lo bello implica el puro placer de la contemplación sin que tú lo quieras poseer,
te lo quieras comer, entiendan esto como lo quieran entender, o quieras hacer cualquier cosa con eso. Es decir, no se basa en el interés que tú tengas por esa cosa, sino que se basa precisamente en el desinterés. A ti te basta con que esa cosa esté y sea. No la quieres poseer, no quieres... Entonces, en este sentido, ese desinterés es el que te llevaría a pensar que para todo el mundo eso bello le va a parecer igualmente bello. Porque como tú no tienes un interés apegado a eso, digamos que hable de una preferencia tuya personal o particular o de tu deseo, sino que es desinteresado, tú crees que eso es bello para todo el mundo, ¿sí? Entonces es la primera característica de lo bello en Kant. Al mismo tiempo, lo bello es aconceptual. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de los juicios determinantes, lo bello se juzga a través de un juicio reflexionante porque no tiene determinación. En Kant no hay ninguna definición tú no puedes definir lo bello, no existe la definición de lo bello. Lo reconoces, pero no lo puedes definir. De hecho, lo que te va a pasar más a menudo, dice Kant, es que cuando tú quieras definir por qué algo te parece bello, te quedes con no sé qué. O sea, por algo que no sé qué, no sé cómo definir. Entonces, en ese sentido, lo bello es eso que de alguna forma es gratuito, eso que de alguna forma no se expresa en algo que pueda caber en una definición, sino que tiene que ver con el reconocimiento de algo indefinible, que sin embargo tú, como reconoces eso desinteresadamente, les repito, no hay dentro de ese reconocimiento ningún afán de poseer, ningún afán de exclusividad, sino que más bien hay como ese asombro ante esa belleza, pues piensas que esa belleza, que es algo que no puedes definir del todo, es accesible universalmente a cualquiera que la pueda contemplar o que la pueda ver. Y otra de las cosas que es importante del juicio reflexionante de belleza para Kant es que es, por así decirlo, sin finalidad. Bueno, a ver, Kant llama a los juicios de belleza en general, los juicios reflexionantes son juicios de una finalidad sin fin. Y piensan que todo esto nos estamos refiriendo a la naturaleza. Una finalidad sin fin quiere decir que cuando yo percibo un sentido en todo lo que es, pero no es un sentido que yo te pueda definir. Es como una sensación de que las cosas son como deben de ser, aunque yo no te lo pueda definir. Bien, esto no quiero que se claven mucho. Como les he dicho, no me interesa ver la tercera crítica a profundidad ahorita, porque la verían en estética y porque solo quiero que tengan la idea presente, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, es este juicio el que me puede permitir una relación con la naturaleza distinta, que no es el del juicio determinante, el de determinar leyes naturales, sino es una relación totalmente estética con la naturaleza. Les voy a leer un ejemplo, es de el discurso de aceptación del premio Nobel de José Saramago, que es, ojalá y tengan oportunidad de leerlo completo, porque es un discurso muy lindo, ¿no? Entonces les voy a leer un cachito donde él está hablando de sus abuelitos y precisamente de cómo podría ser una experiencia estética así a la que me estoy refiriendo, de esta relación distinta con la naturaleza. Dice Saramago lo siguiente: se llamaban Jerónimo Melriño y Josefa Caixinha, esos abuelos, y eran analfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían dentro de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a la cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien, para mantener la vida, no aprendió a pensar mucho más de aquello que es indispensable. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho y derecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, sin embargo, creía en los sueños. Otra cosa no podría significar que, estando sentada una noche ante la puerta de su pobre casa,
donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: el mundo es tan bonito y yo tengo tanta tristeza de morir. No dijo miedo de morir, dijo tristeza de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya en aquel momento, casi al final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía tristeza de irse de la vida solo porque el mundo era bonito. Gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto, uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. Bien, ese es un ejemplo del juicio estético, del juicio de belleza, de una relación con la naturaleza que no es la de la ciencia, aunque siga apelando a la naturaleza. ¿Sí más o menos lo ven? Por eso este juicio sirve de puente entre la crítica a la razón pura, que estudia la naturaleza, pero la naturaleza solo dentro de los parámetros de la ciencia y de las leyes, y la crítica de la razón práctica, que estudiaría aquello que sobrepasa la experiencia sensible y que habla más del sentido último de las cosas. Entonces, esa es la solución que plantea Kant. Digamos que dentro del juicio estético, les decía, está el de lo bello, que es el que acabamos de ver, y es el juicio de lo sublime, en el cual no me voy a meter ahorita. Pero les decía, hay otra parte de la crítica a la facultad de juzgar que también la señala el juicio reflexionante, que es el juicio teleológico. El juicio teleológico, solamente diré esto, tiene que ver con la tendencia irrefrenable que Kant considera que hay en todo sujeto humano a pensar que la naturaleza está organizada con vistas a un fin. Aunque no podamos conocer ese fin, aunque ese fin no sea accesible a nuestra razón, pensamos que la naturaleza tiene un fin. Y por eso nos esforzamos desde los ámbitos del conocimiento científico, porque aunque la ciencia no pueda tener la respuesta sobre la finalidad última de las cosas, sí parte como la idea de que un fin hay, que por eso esto se puede ordenar y estudiar de alguna forma. Entonces, básicamente, como que también a través del juicio teleológico se nos abre una posibilidad de explorar una relación con la naturaleza que apunta a una pregunta última o a una pregunta de sentido que rebasa nuestra experiencia sensible. Ya para cerrar, y simplemente recordarles que los juicios reflexionantes o los juicios estéticos en Kant también son universales. Y me dirán, ¿pero cómo? Si no hay como una determinación de lo bello, ¿en qué se basaría la universalidad de un juicio estético si Kant nos está diciendo que lo bello es indeterminado, que no hay un concepto de lo bello, que no hay determinación, que simplemente se trata de un anhelo o un deseo de que nosotros de alguna manera aquello que estamos considerando bello sea compartido por todos los demás? ¿En dónde estaría la universalidad de este juicio? La universalidad del juicio estético no radica en que lo bello efectivamente sea bello para todo mundo, porque Kant no es tonto y sabe que puede pasar que eso no sea así, pero no importa aquí porque no estamos ante un juicio determinante, estamos ante un juicio reflexionante. Lo que a Kant le importa es que la universalidad del juicio de lo bello no radica en que una cosa sea bella para todos, sino en que todos tenemos la potencialidad de la belleza. Y en realidad la potencialidad de la belleza no radica en los objetos, sino en nuestra manera de relacionarnos con ellos y en lo que los objetos provocan en nosotros. El juicio de lo bello, en realidad, lo que está provocando es una determinada relación del sujeto consigo mismo. Entonces, lo que suscita el sentimiento de belleza no es el objeto es como el pretexto para que se desencadene un proceso en el mismo sujeto. ¿Qué proceso es este? El de poder poner a jugar su entendimiento con su imaginación. Por eso les decía yo, la imaginación tiene un papel muy restringido en la crítica de la razón pura, pero tiene un papel muy protagónico en la crítica de la facultad de juzgar, porque es la protagonista del juicio estético. En el juicio de lo bello está el entendimiento. ¿Por qué está el entendimiento? Porque sin entendimiento se nos desdibuja el mundo. Acuérdense que el entendimiento es el que nos permite recortar y distinguir objetos y relaciones entre objetos. Pero a diferencia del ámbito de la crítica de la razón pura, donde el entendimiento es el que rige y no hay más,
aquí, en la crítica de la facultad de juzgar, el entendimiento no está solo, sino que juega con la imaginación. Entonces se abre a lo indeterminado. Hagan de cuenta que el juicio, para Kant, lo que nos parece bello en el juicio, por ejemplo, cuando yo voy y veo, yo qué sé qué, las nubes, lo que me está pareciendo bello a mí es que yo estoy, imagínense, les voy a poner este ejemplo porque es donde a lo mejor me gustaría estar, tumbada en el pasto, mirando hacia arriba y viendo pasar las nubes. Las nubes me parecen bellas porque no están determinadas como lo estarían por la ciencia, es una condensación de aire, lleva eso haría la ciencia. Pero aquí yo no me estoy relacionando con las nubes así. Mi imaginación está jugando con las nubes. Sigue operando el entendimiento porque yo reconozco la nube, pero mi imaginación juega con ellas de manera que yo puedo empezar a ver en la nube caras, que yo puedo imaginar historias en las nubes. Entonces eso es lo que me está provocando el sentimiento de belleza. Eso me puede pasar también ante una obra de arte, la Mona Lisa o la Gioconda. Para Kant lo que haría que uno la considerara bella, si la considera bella, no es las características objetivas del cuadro, sino si me está poniendo a soñar o no. Si yo empiezo a ver ese cuadro y ¡ay! La luz se refleja acá y esto me pasa acá, entonces mi imaginación está recreando la escena de cómo se pintó ese cuadro, de qué estaba pensando esta mujer. Mi imaginación está disfrutando, está yéndose hacia, de alguna manera, ese sentido del que les hablaba antes, en esa apertura, en ese juego. Eso es lo que proporciona la belleza. Eso es lo que suscita la belleza. Entonces, la universalidad del juicio de belleza no está en el objeto, está en que todo juicio de belleza tiene la facultad de proporcionarle hasta al sujeto esta experiencia de juego entre su entendimiento y su imaginación. En eso radica su universalidad. ¿Sí? Entonces por eso los juicios de belleza son universales, porque todos podemos poner a jugar nuestro entendimiento y nuestra imaginación, aunque no lo pongamos a jugar necesariamente con los mismos objetos. Pero lo que sucede es que cuando yo lo pongo a jugar con un objeto, voy a pensar que todos lo pueden poner a jugar con el mismo objeto, y cuando tú me dices no, pues a mí eso no me dice nada, yo me voy a quedar así de ay, ¿por qué no? Sí, esto es digamos, evidente que es para todos, les tendría que decir algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está como el chiste o el truco del juicio estético. Lo verán más detenidamente en estética, por lo menos si les toca ver estética conmigo, pero me interesaba que quedara claro un poco la idea de la necesidad de establecer un puente y cómo Kant lo intenta armar. Y bueno, pues por supuesto todo este planteamiento tiene también múltiples críticas, como en general todos los planteamientos ilustrados, porque piensen que la ilustración va de la mano también con procesos que tienen que ver con, digamos, la consolidación y el auge del capitalismo, digamos, la mercantilización y los procesos de colonialización de parte del mundo, porque, bueno, otros habían iniciado antes, ¿no? Entonces, en este sentido tiene múltiples vertientes críticas. Sobre todo, bueno, se le va a achacar a Kant de manera muy particular el hecho de defender un sujeto universal y humano que es demasiado particular. Es decir, que responde a características geopolíticas muy concretas, pero también de género. A este respecto está el texto de Concha Roldán que tienen en el programa sobre la idea de sujeto autónomo y universal y la relación de Kant con la mitad de la humanidad, o sea, con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pero podrían hacerse como múltiples textos o múltiples referencias más a toda esta problemática que va a abrir Kant. Al final de Kant y de Hegel voy a hacer toda una sesión como dedicada a una revisión crítica de las dos filosofías. Y les voy a dar pistas de autores que han sido críticos tanto con la herencia kantiana como con la herencia hegeliana, pero quería que esto quedara pues asentado aquí, ¿no? De todas maneras, también en el Dropbox les voy a dejar el texto de Concha Roldán como un ejemplo nada más de algunas de las críticas que se le han hecho a todo el legado kantiano. Y bueno, pues en este sentido, con esto concluimos Kant y pues vamos a comenzar a ver al gigante que es Hegel.